Muy bien, jóvenes, vamos a empezar entonces nuestra clase el día de hoy. Hoy día nos toca ver la siguiente parte de escritura. Vimos la semana anterior una parte de escritura que correspondía a las letras mayúsculas. Ahora vamos a ver un poquito más acerca de la escritura, pero vamos a hacer incidencia sobre el aspecto de tildación, que también tiene que ver con el caso de la escritura, ¿no? La escritura contempla lo que es mayúsculas, tildación y signos de puntuación. Esos tres aspectos tienen que ver con la parte de ortografía que refieren a este sistema artificial creado que viene a ser la escritura. ¿Listo? Bien, entonces vamos a revisar un poquito acerca de esta segunda parte de la escritura. ¿Ya? Ya saben que de ratito a ratito voy a revisar acá. Pueden escribir sus comentarios, sus consultas, o si no, prenden su audio también y lo vamos revisando. ¿Ok? A ver, vamos a ver entonces. Cuando hablamos de la tilde y el acento, hay que tener en cuenta que muchas veces lo utilizamos como si fueran sinónimos, pero en realidad son dos aspectos distintos, ¿no? Vinculados definitivamente, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de acento, tal como dice aquí, acento, hacemos referencia en lo que refiere a esa mayor intensidad o esa mayor fuerza de voz. Antiguamente decían acento prosódico y acento escrito, ¿no? Pero bueno, ahora hay que reconocer que la palabra acento alude básicamente cuando se hace alusión a esa mayor fuerza de voz. ¿Sí? Ya. A ver, cuando hablamos justamente del acento, vamos a referir a ese aspecto oral, prosódico, a esa mayor intensidad, ¿no? Que se manifiesta en las palabras, ¿ok? Y básicamente nos ayuda a identificar, ¿no? La sílaba tónica dentro de la palabra. Entonces, cuando hablamos de esa mayor fuerza de voz, de ese rasgo prosódico, cuando hablamos del acento, nos vamos a referir justamente a la llamada sílaba tónica. ¿Ok? Ahora, ¿qué más dice por acá? En la palabra voluntad, por ejemplo, tenemos aquí la sílaba tónica y evidenciamos las otras sílabas que serían las sílabas átonas. La sílaba tónica me va a permitir identificar la posición de esa mayor fuerza de voz. Y esa posición de la mayor fuerza de voz me va a permitir clasificar a la palabra. Recordemos que habíamos dicho anteriormente que el español tiene un acento variable. ¿Qué cosa quiere decir eso cuando habla de un acento variable? Refiere a que esa mayor fuerza de voz puede ubicarse en la última, penúltima, antepenúltima o tras antepenúltima sílaba. Y eso nos va a dar clasificación de palabras en cuanto al acento en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. En ese sentido, reconocemos que el acento en el español es variable. ¿Existirán lenguas donde el acento no varía? Sí, y vamos a ver que siempre se va a manifestar el acento en una posición grave o de repente otras el acento en una posición aguda. Y entonces veremos cómo es que en otras lenguas el acento, esa mayor fuerza de voz, se mantiene fija en una posición en todas las palabras, añadiéndole morfemas, segmentos, se reestructura para poder mantener el acento en la misma posición. En el caso del español veremos que no, porque justamente lo que nos dice es que tiene una posición variable y eso nos permite tener diferentes clases de palabra en cuanto al acento. ¿Ok? Sílaba tónica, mayor fuerza de voz en la pronunciación, cierto. Encontramos huésped, ¿no? Donde el acento nos da justamente esa sílaba tónica en una posición grave. Voluntad, donde ese acento nos da una mayor fuerza de voz y clasifica la palabra como aguda, ¿no? Entre otras posibilidades. Entonces, cuando hablemos del acento, hay que tener en cuenta que no está hablando de la tilde,
sino que está hablando de esa mayor fuerza de voz que se encuentra en la palabra y que nos permite identificar la sílaba tónica. ¿Ok? Hay que tener claro eso. ¿Listo? Vamos a ver. Uy, Dios mío. Ya. Dice acá, acentuación gráfica de las palabras polisílabas. Cuando hablamos de las palabras polisílabas, esta denominación poli nos habla de varias y en este caso sílabas, ¿no? Las palabras polisilábicas o polisílabas nos habla de las palabras que tienen en su haber más de una sílaba, dos, tres, cuatro, etcétera, ¿no? Polisílabas o polisilábicas nos habla de más de una sílaba, por lo que las que contemplan una sola sílaba se van a denominar, por el contrario, monosilábicas. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta que cuando se refiere a palabras polisilábicas, identificamos que es diferente el prefijo mono, que involucra monosílabos o palabras monosilábicas, y que ya sabemos que este mono hace referencia a uno. ¿Ok? Las reglas de acentuación gráfica, dice acá, de las palabras polisilábicas están formuladas teniendo en cuenta dos factores: el lugar de la sílaba tónica y la letra en la que termina. Entonces nosotros, si bien es cierto, podemos identificar a partir de esa mayor fuerza de voz, que es el acento, podemos identificar la posición de la sílaba tónica. Vamos a poder clasificar a la palabra en aguda, grave, esdrújula, y la regla, la normatividad, nos va a decir cuándo es que se le coloca la llamada tilde, ¿no? ¿En base a qué? A cumplir ciertas normas, reglas establecidas en la escritura. ¿Ok? Dice acá, clases de palabras. Ajá, vamos a ver cuáles son las clases de palabras. ¿Listo? Según la ubicación de la sílaba tónica. Entonces, la clasificación de las palabras tiene que ver justamente con esa posición de la sílaba tónica. ¿Ok? Dice ahí, cuando tenemos la mayor fuerza de voz en la última sílaba, reconoceremos que la palabra se va a clasificar como aguda. Cuando tenemos la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿no? Reconoceremos que la palabra es grave. En la antepenúltima sílaba reconoceremos que la palabra se considera esdrújula, y en la antepenúltima sílaba reconoceremos que la palabra se clasifica en sobresdrújula. ¿Ok? Entonces, el acento nos permite clasificar a la palabra en base a la posición de la sílaba tónica. ¿Listo? Esto sí lo conocemos, lo recordamos desde siempre, que hemos utilizado las letras y hemos aprendido este sistema de escritura, ¿no? Que refiere al español, y hemos identificado justamente esa mayor fuerza de voz. Ahora, hay circunstancias, no sé si les comentaba, que para algunos suele ser complejo identificar el acento en la palabra, ¿no? Pero no es cualquier persona la que le resulta complejo. En realidad suele ser a personas que tienen en su entorno otra lengua materna, una lengua materna diferente al español. ¿Por qué? Porque entonces resulta que tiene influencia de otra lengua y puede crear confusión. Y es cierto, yo recuerdo un alumno me decía, profesor, para mí es muy difícil identificar el acento. Y yo le decía, ¿te refieres a la tilde? Me decía, no, el acento. ¿Y cómo hacía? Por ejemplo, si yo tengo la palabra corazón, ¿no? Reconocemos desde siempre, desde que hemos escuchado la palabra, que la mayor fuerza de voz está al final, en la última sílaba, lo que hace que se clasifique como aguda, ¿no? Corazón, canción, emoción, camión. Y me dice, sí, hay algunas palabras que me parecen un poco más fáciles, pero en realidad se me complica. Y entonces, conversando con esa persona, con ese alumno, me llega a decir de que la lengua originaria de sus abuelitos era una lengua amazónica, ¿no? Y entonces él se había criado con los abuelos
y entonces le resultaba un poco complejo. Y la respuesta estaba ahí justamente, ¿no? En que al estar en tanto contacto con otra lengua de los primeros años de vida, entonces, de alguna manera, si identificamos que existe otra lengua que conforma parte de este inicio de aprendizaje, inicio de adquisición de una lengua, y tiene un acento quizá fijo, entonces puede ser confuso, de alguna manera, aprender una lengua con acento variable, ¿no? O sea, puede hacerlo, pero se puede confundir como es lo que le sucedía, ¿no? El estar en contacto con una lengua donde el acento solamente es grave y estar en contacto con otra lengua donde el acento es variable, ¿no? Entonces, decía, no entiendo por qué cambia, porque en la lengua de mis abuelitos siempre hay una misma posición y entonces ahí puede haber una dificultad, ¿no? Pero bueno, eso es para circunstancias muy especiales. Pero después, para la gran mayoría de nosotros que contemplamos el español como lengua materna y que quizá no tengamos mayor influencia de otra, ¿no? No resulta complicado. Pero sí hay casos, hay casos. ¿Ok? Bien, a ver. Cuando hablamos de las palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿no? Vamos a identificar justamente estas llamadas palabras agudas, ¿no? Última sílaba, palabras agudas, también llamadas oxítonas. ¿Dónde presenta la mayor fuerza de voz? Nos dice que la mayor fuerza de voz se va a presentar justamente en la última sílaba. Cuando hablamos de las palabras agudas, estamos hablando de que esa mayor fuerza de voz se va a plasmar justamente en la última sílaba. ¿Ok? Y esa va a ser pues nuestra identificable sílaba tónica, ¿no? La sílaba tónica va a estar en la última sílaba y eso nos va a dar clasificación de palabras agudas también llamadas oxítonas, como la palabra Ramón, como la palabra ciprés, Betsabé, tiburón, marroquí, y observaremos cómo la terminación en N, como en Ramón, la S, como en ciprés, o la E, como en Betsabé, nos permite observar el cumplimiento de la regla. ¿Por qué? Porque las agudas nos dicen que van a llevar la llamada tilde, esa rayita oblicua gráfica, tilde, cuando las palabras agudas terminan en N, en S o en vocal. Entonces, esas terminaciones, ¿no? Para las palabras agudas iba a indicar la posibilidad de colocar la tilde, ¿ok? Ahora, pero dentro de las agudas, además de esa regla que todos recordamos y conocemos, que llevan tilde cuando terminan en N, en S o en vocal, van a haber dos excepciones. Entonces, las palabras agudas, oxítonas, van a contemplar dos excepciones. ¿Cuáles son esas dos excepciones? Las dos excepciones tienen que ver cuando la palabra termina en, dice, grupo consonántico. ¿Cómo es un grupo consonántico? Dos consonantes. Por ejemplo, acá la palabra mamuts termina en qué? En TS. Entonces yo observo que terminan en TS y digo, aquí tengo un grupo consonántico. Tengo la palabra minigolf y observo que terminan en LF. ¿Qué quiere decir? Terminan en grupo consonántico. Tengo la palabra snobs y observo justamente que la terminación se da en grupo consonántico. Entonces, la excepción, una de las excepciones de las palabras agudas, me dice que si la palabra termina en el llamado grupo consonántico, ¿cierto? Las agudas no van a llevar tilde, tal como observa ahí mamuts, minigolf, snobs. Pero de pronto uno dirá, profesor, pero termina en S, mamuts en S. Pero más allá de terminar en una S, lo que está haciendo es terminar en grupo consonántico. Entonces, las agudas que terminen en grupo consonántico, sea o que no terminen en S como mamuts, como minigolf, como snobs, no van a llevar tilde. ¿Ok? Ahora,
Otra de las excepciones se dice que es cuando las palabras agudas terminan en Y, como por ejemplo en la palabra convoy, como por ejemplo en la palabra guirigay. Entonces vamos a identificar que las agudas que terminen en Y, ¿cierto? También formarán parte de una excepción, ¿cierto? Las palabras que terminen, vamos a poner aquí, las palabras que terminen en Y no van a llevar tilde, ¿ok? Tanto para las de grupo consonántico como las que terminen en Y. ¿Qué nos dice la excepción? Que no van a llevar tilde. ¿Listo? Entonces, si nosotros quisiéramos, podríamos decir que en realidad esta sería la única regla con las dos únicas excepciones, ¿no? Se tilda cuando termina en N ese vocal y no se tilda cuando termina en grupo consonántico ni cuando termina en Y. Si usted recuerda eso, lo demás no tiene mayor complicación. ¿Por qué? Porque sucede que el caso de las, vamos a cambiar de página, de las graves, como en este caso, el caso de las graves, también llamadas llanas o también llamadas paroxítonas, donde lleva la mayor fuerza de voz no en la última, sino en la penúltima sílaba, es exactamente lo opuesto. Entonces, si usted recuerda las reglas y las excepciones de las palabras agudas, ambas, las reglas y las excepciones de las palabras agudas, en el caso de las palabras graves es exactamente lo opuesto. En el caso de la regla general es exactamente lo opuesto, porque nos dicen que las graves llevan tilde cuando no terminan en N, en S o en vocal. Entonces, es exactamente lo opuesto de las agudas. Las graves van a llevar tilde cuando no terminen en N, en S o en vocal, como la palabra lápiz, grave que termina en Z, dócil, grave que termina en L, látex, grave que termina en X, cráter, grave que termina en R, azúcar, grave que termina en R, alférez, grave que termina en Z. Entonces, es exactamente lo opuesto de las agudas. En ese sentido, es muy sencillo. Ahora, si nos vamos a las dos excepciones que tienen las palabras agudas, veremos que las graves van a ser exactamente lo opuesto. ¿Qué quiere decir? Que si tengo palabras que terminan en grupo consonántico como, uy, perdón, vamos a borrar, ya está. Si encontramos palabras que terminan en grupo consonántico como cyborg o cyborg, como se quiera pronunciar, bíceps, forceps, western, ¿qué podremos decir? Que estas palabras están terminando en grupo consonántico, ¿cierto? Cibers, bíceps, forceps, western. Y entonces, como es exactamente lo opuesto a las agudas, ¿no? Identificamos el llamado grupo consonántico, ¿cierto? En este caso, ¿qué vamos a decir? Que sí van a llevar tilde. ¿Por qué? Porque terminan en grupo consonántico. ¿Ya está? Es exactamente lo opuesto. Y para el caso de las palabras que terminan en Y, como jersey, como acá, jockey, observaremos que terminan en Y. ¿Ok? Como es exactamente lo opuesto de las agudas, entonces, ¿qué vamos a decir? Cuando la palabra termine en Y, sí van a llevar tilde. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo recuerdo estas reglas de las agudas y estas excepciones de las agudas, las graves no tienen otras reglas, sino en realidad es la oposición de las reglas
de las palabras agudas. ¿Listo? En ese sentido se nos facilita, ¿no? El no tener que recordar tantas reglas. Usted recuerde las reglas de las agudas y las graves van a ser exactamente lo opuesto, ¿cierto? ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver si han escrito aquí en su chat. Ya estamos bien. Cualquier detalle, ya saben, prenden su audio y lo vamos viendo. ¿Ya? Profesora, Sí. Ujú. una pregunta. Los adverbios que se terminan en mente, ¿se clasifican igual contando toda la palabra o no se cuenta la terminación mente? En el caso de las palabras que tienen terminación mente, ¿no? Por ejemplo, podríamos recordar que esa terminación, vamos a escribirlo aquí, mente, ¿no? Si digo, por ejemplo, hábilmente, ¿no? Lentamente, cortésmente, este sufijo se le considera como un sufijo adverbializador, ¿no? Que hace que un adjetivo, ¿no? Sumado a este sufijo adverbializador, nos dé producto un adverbio. Ahora, ¿qué lo dice la RAE respecto a tildación? Nos dice de que nosotros imaginemos, para efectos de tildación, imaginemos que el sufijo mente no existe. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos concentramos en el adjetivo original, al cual se le ha añadido el sufijo mente. Entonces, si imaginamos que el mente no existe y nos concentramos en el adjetivo original, pues veré si es que el adjetivo lleva tilde, el adverbio creado llevará. Y si el adjetivo no lleva tilde, entonces el adverbio creado con la terminación mente tampoco llevará. Tenemos, por ejemplo, cortés lleva tilde, entonces cortésmente llevará. Si tengo la palabra, no sé, rápida, y rápida lleva tilde, con el sufijo mente, rápidamente llevará tilde. Entonces siempre vamos a recurrir al adjetivo original y dependiendo de eso, pues o colocaremos o no colocaremos la tilde. ¿Ok? Pero profesora, sin tomar en cuenta la tildación, sino la clasificación, ¿se clasifica solo tomando en cuenta el adjetivo en este caso? Por ejemplo, la palabra estéticamente sería esdrújula o... Cuando hablamos del acento, existe la postura de que se habla de que estas palabras en particular terminadas en mente tienen doble acentuación, ¿no? Pero si tuviéramos que clasificar a la palabra, le daríamos el tratamiento de, serían, por ejemplo, lentamente, ¿no? Lentamente. La clasificación tendría que ser omitiendo la palabra mente, ¿no? Porque si no, escaparía nuestra clasificación, suponiendo que tenga mayor cantidad de sílabas. Ahí estaría el detalle, ¿no? Entonces también imaginamos que la terminación mente no existe para efectos de acentuación y para efectos de identificación de la sílaba tónica. ¿Mm? ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien. Porque si no, todas tendrían muchísimas sílabas y ya no habría clasificación. Sería demasiado. Muy bien, ahora vamos a ver entonces. Y bueno, nos quedaban allá las esdrújulas y las sobresdrújulas, ¿no? En el caso de las esdrújulas y las sobresdrújulas, sucede que, bueno, la regla nos dice que siempre llevan tilde. Entonces, de alguna manera podríamos identificar que sí, pues esta es la regla, la normatividad, que siempre llevan tilde, pero en realidad no hay que recordar nada más allá de eso. Entonces, no se nos complicaría recordarlo, ¿no? Siempre llevan tilde. Cuando hablamos de las esdrújulas, cuando tenemos la mayor fuerza de voz en la llamada antepenúltima sílaba, que sería esta de acá, la sílaba tónica, como en árabe, octógono, péndulo, didáctico, sarcástico, libélula, por ejemplo. ¿Ok? Y en el caso de las sobresdrújulas, o también llamadas superproparoxítonas, vamos a identificar la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y podríamos identificar y recordar que pues también siempre van a llevar tilde.
¿no? Como por ejemplo, compárteselo, díganoslo, recítenoslo, véndesela, quítenmela, ¿ok? Entonces vamos a identificar que tanto las palabras esdrújulas y las palabras sobresdrújulas siempre van a llevar tilde. Entonces, estas vienen a ser las reglas generales de la acentuación gráfica, las reglas generales, identificando también las excepciones que se manifiestan en las agudas, ¿no? Las reglas generales y las excepciones que se manifiestan en las graves, y la regla general que indica que las esdrújulas y las sobresdrújulas también llevan tilde. ¿Listo? Entonces corresponde a las reglas que ya conocemos, sino que solamente estamos recordándolas. ¿Ok? A ver, ¿qué tenemos por acá? Dice, subraye la sílaba tónica, ¿ya? Subraye la sílaba tónica en cada una de las palabras. Ah, ok, la sílaba tónica de cada una de las palabras. Ya. Entonces, a ver, le doy un minutito para que más o menos traten de revisarlo y lo subrayamos rápidamente. ¿Ya? Ya estamos. A ver, vamos a colocar aquí dice, la sílaba tónica, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver la sílaba tónica. ¿Listo? A ver, vamos a subrayar. Ya, con resaltador. Tenemos acá la palabra, por ejemplo, sutil, ¿no? Quizá puede haber complicaciones, ¿no? En decir sutil, pero no, generalmente vamos a reconocerlo porque tenemos aquí la mayor fuerza de voz sutil, que involucra algo delgado y que suele utilizarse como sinónimo de delicado por alguna circunstancia, ¿no? Pero es en realidad algo que tiene que ser, refiere a algo delgado, entonces sutil, ¿no? Identificamos la sílaba tónica acá, nada más, ¿no? Nada más, ya. Luego dice acá la palabra fútil, ¿no? Fútil no es, ¿no? Sino fútil, que quiere decir algo sin importancia, ¿no? Luego tenemos acá la palabra con B labial y con B labiodental, que en algún momento se hablaba de esa manera, o se decía la B grande o la B chiquita. Y cuando hablamos justamente de estas circunstancias, podríamos decir que existe la fuerza de voz en ambas posibilidades, ¿no? Cuando decíamos acá, por ejemplo, libido, ¿no? La palabra libido tiene que ver un poco con ese significado del deseo sexual. Y cuando decimos líbido, refiere un poco a lo que se describe como el enamoramiento, ¿no? Ahora, si le quisiéramos colocar la tilde,
¿no? En base a las reglas, por ejemplo, sería, si hablamos de la palabra sutil, sería una palabra clasificada como aguda, ¿no? Que termina en L, entonces no le correspondería tilde. Si hablamos de la palabra fútil, mayor fuerza de voz, sílaba tónica, no en la última, sino en la penúltima, sería grave. Termina en L, por lo que sí le correspondería tilde. ¿Se dan cuenta? La palabra libido sería grave y como termina en vocal, según la regla general, no le corresponde tilde. Por el contrario, la palabra lívido sería una palabra esdrújula, ¿cierto? Libido. Y en ese sentido sí le corresponde tilde. Sino que a veces nosotros hemos, creo, confundido ambas expresiones y solemos decir líbido para la expresión que refiere al deseo sexual, pero en realidad es libido, ¿no? Entonces ahí hemos combinado ambas entre escritura y acentuación, pero en realidad la palabra no es, la que refiere al deseo sexual no es líbido, sino es libido, y es grave, por lo que no lleva tilde. Mientras que líbido, que refiere al tipo de enamoramiento, es esdrújula y sí le corresponde tilde según las reglas generales que recordamos. ¿Mm? Luego tenemos aquí la palabra áspid. Vamos a marcar la sílaba tónica, áspid, y tendríamos una palabra grave. Como termina en D, de dedo, pues sí le corresponde la tilde. Tenemos la palabra avaro. Por alguna razón solemos pronunciar a veces avaro, pero en realidad es avaro. Y entonces, si tenemos la mayor fuerza de voz aquí, tendríamos una palabra grave. Y como tal, termina en vocal, no corresponde tilde. Tenemos la palabra hibernar. Mayor fuerza de voz aquí, nar, hibernar, por lo que sería una palabra aguda y debido a que termina en R, no lleva tilde. Tenemos aquí la palabra examen y exámenes. Son palabras que suelen venir en las prácticas y uno suele confundirse además. Miren, si identificamos la sílaba tónica en la primera palabra, sería examen. Si quisiéramos colocarlo en sílabas, sería examen. Tenemos tres sílabas y la mayor fuerza de voz no va en la E, porque si no sería examen. Y tampoco va en men, porque si no sería examen. Entonces la mayor fuerza de voz va aquí, examen. ¿Qué implica? Que es una palabra grave. Y si es grave y termina en N, pues no lleva tilde. Y a veces uno suele tener las ganas, el deseo de colocar la tilde ahí, pero en realidad, siendo la palabra grave que termina en N, pues no lleva tilde. ¿Sí? Ahora, luego tenemos la palabra exámenes. Si realizamos un silabeo ortográfico sería exámenes, ¿cierto? Y la sílaba tónica se mantendría acá. Exámenes. Ya no es grave porque ahora hay más sílabas en base al plural. Y entonces diríamos que es una palabra esdrújula. Y por ser esdrújula es que lleva la tilde. Entonces hay que tener cuidado porque a veces uno ve la palabra examen, se emociona y le pone la tilde porque uno ha visto la tilde en la A. Pero ojo que es en el plural. ¿Por qué? Porque es esdrújula, pero no en la singular porque ahí es grave. Ya hay que tener cuidado en esa palabra tan sencilla que a veces nos viene. En el caso de la palabra régimen existe otra circunstancia especial. Si colocamos la sílaba sería, o si lo dividimos en sílabas sería re, ji, men. Acá abajo sería re, ji, me, nes. Hemos observado que en un caso está el singular y en otro caso está el plural, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede con este tipo de palabras? Que no son muchas, son poquitas. La sílaba tónica se mueve. Entonces, si bien es cierto en el singular, la sílaba tónica estaría aquí en re, régimen, régimen, se clasificaría como una palabra esdrújula. Y entonces la tilde se colocaría, ¿por qué?
por esdrújula, régimen. Sin embargo, cuando se le añade el plural, la sílaba tónica se mueve, se cambia a ji. Entonces la palabra ya no es régimen, sino la palabra es regímenes. Y la clasificación nos daría 1, 2, 3, también una palabra esdrújula, y en ese sentido la tilde en la i. Solo en esas circunstancias, cuando se le añade el plural a esta palabra, la sílaba tónica se mueve. Por eso es que a veces uno se confunde y cuando ve el singular no sabe si es régimen o régimen, porque tiene el recuerdo de que la i llevaba la tilde. Pero hay que tener en cuenta que solamente se adelanta una posición en el plural. En el singular sigue manteniendo la forma de voz en re. Eso no cambia. No existe régimen y régimen. No existe. Solo existe régimen. Mientras que en el plural sí existe regímenes, porque la sílaba tónica se ha movilizado. Solo en el plural. ¿Ok? A veces vienen estas preguntas. Hay que tener cuidado. Luego tenemos acá la palabra, vamos a ver aquí, tándem, ¿no? Mayor fuerza de voz aquí, lo que nos da una palabra grave, y como termina en M, pues se lleva tilde. Luego tenemos la palabra hágaselo, hágaselo, si realizamos silabeo sería hágaselo. Mayor fuerza de voz al inicio, y tendríamos una palabra sobre esdrújula. Y por último, dice cópiamela. En silabeo sería copiamela. Mayor fuerza de voz, cópiamela al inicio, por lo que tendríamos también una palabra sobre esdrújula, mayor fuerza de voz, sílaba tónica, tilde en la O. ¿Listo? Entonces, cuando les den alguna palabra para efectos de tildación, etcétera, recuerden sus reglas generales, clasifiquen la palabra, si es aguda, es grave, es esdrújula, es sobre esdrújula, y en base a ello podríamos ya colocar la tilde según corresponda o no. ¿Ok? Hay palabras que quizá no sepamos cómo es la pronunciación porque en muchos casos van a ser extranjerismos, ¿no? Adaptados y realmente pues a veces no sabemos dónde va la mayor pasada, si tenemos que recurrir al diccionario. Entramos al diccionario de la RAE y verificamos cuál es la escritura correcta. ¿Ok? Como por ejemplo, encontraremos palabras como esta también. Por ejemplo, si tenemos la palabra, lo voy a anotar por aquí. De repente esta palabra, algunos han escuchado que es páprica, un condimento, es un condimento, páprica, y otros pueden haber escuchado que es paprika, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle ahí en páprica y paprika? Que si uno de repente identifica, ¿no? La palabra páprica es correcto, pero la palabra paprika también. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer? Sería correcto tener páprica con tilde, ¿no? Por palabra esdrújula, pero también sería lo correcto tener paprika sin tilde, con mayor fuerza de voz aquí, como palabra grave. ¿Qué quiere decir? Que es una palabra que tiene doble escritura. ¿Se dan cuenta? Y sucede con algunas, ¿ah? Por ejemplo, si yo tengo la palabra referido al nacido, ¿no? ¿Cómo es? ¿Bebe o bebé? Porque yo he escuchado que a veces mi familiar le dice a su nacido, le dice, es mi bebé. Y usted dice, es un bebé. Y las dos refieren al recién nacido. Bebe y bebé, ¿no? ¿Qué pasa? También tiene doble escritura. ¿Y por qué suceden estas circunstancias, no? Como páprica, bebe, bebé, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Sucede porque a veces se acuña tanto la forma original
de pronunciación que se mantiene cuando se introduce a una lengua, por ejemplo, páprica, pero también la lengua que acoge a la palabra influencia sobre ella. Y entonces en el español la tendencia es la mayor fuerza de voz en una posición grave. Y entonces cuando recién, imaginemos, ¿no? Llega el condimento, ¿no? Y muchos le dicen páprica, páprica, como en la lengua original, de repente algunas personas lo vieron y hicieron, y le entendieron, leyeron, pronunciaron paprika. ¿Por qué? Porque la tendencia del español es a fomentar palabras graves. Sabemos que el acento es variable, pero tiene la tendencia. Entonces, al tener una población que utiliza tanto la palabra páprica, ¿no? como paprika, la RAE, pues, en base a eso, dependiendo de la cantidad de población, dependiendo de ciertos criterios de tiempo, de cuándo se viene usando la palabra, etcétera, llega un punto en que acepta ambas escrituras, como en el caso de páprica o paprika, ¿ok? Entonces también hay que tener en cuenta esa posibilidad que se puede dar, ¿ya? Oye, Dios mío, esto es lo mismo, dice coliquila, identifica el tipo de palabra según la posición. Bueno, ya lo hemos hecho, ¿no? Ya hemos identificado si es aguda, grave, esdrújula, ¿no? Sobresdrújula y dónde lleva la mayor fuerza de voz. Y hemos identificado las tildes según se cumplan las reglas de ortografía, ¿ya? ¿Ok? Bueno, pero es lo que está acá, ya resuelto prácticamente, ¿no? Sutil, fútil, libido, lívido, áspid, avaro. Profesora, Sí, disculpe, en el caso de periodo también ocurre el mismo caso como el último que indicó, en el caso de la posición variable, ¿no? de periodo. Cuando hablamos de periodo como tiempo, era, digamos, ¿no? Sucede que también se considera que es válido, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, como con hiato o como con diptongo. Y entonces podríamos decir que las dos palabras existen, ¿no? Tanto la palabra con diptongo, periodo, ¿no? Periodo, como la palabra período, ¿no? Entonces sí, la RAE acepta. Y por ahí que le puede otorgar alguna diferencia, quizás significativa, ¿no? Para algún caso, para el otro. Pero en realidad las dos como tal sí existen. Por ejemplo, cuando hablamos de periodo, nos habla con la mayor fuerza de voz en la I, cuando se produce de pronto un hiato por mayor fuerza de voz en la I, se estipula que se habla de alguna manera como un espacio de tiempo, ¿no? En aquel periodo de la historia. Pero cuando decimos la palabra periodo, hace más alusión a lo que corresponde a la época menstrual de la persona, de la mujer. Y entonces, a veces les da una diferencia significativa, ¿no? Pero nos ponen la palabra periodo y nos dicen cuál es la escritura correcta. Las dos, las dos formas de escribirse son correctas, pero a veces le atribuye un significado específico, un poquito diferencial a cada una de ellas. Si bien es cierto, las dos hablan de tiempo, de un tiempo específico o de un momento específico con un rango de tiempo, la primera, donde la mayor fuerza de voz está en la I, se habla de un periodo de la historia quizá, pero cuando la mayor fuerza de voz está en la O, hace alusión más al ciclo menstrual, ¿no? Ah, uy, hoy me vino mi periodo, ¿no? Mi periodo, que es el ciclo menstrual. Entonces, ahí hace una pequeña diferencia. Pero sí, las dos palabras existen y las dos palabras son correctas, ¿no? Lo que podría darnos el elemento diferenciador sería el contexto. En el contexto podríamos decir cuál es la que se usa en un contexto y cuál es la que se usa en el otro contexto, por ejemplo. Ujú. Vamos a ver aquí. Bueno, esto ya prácticamente lo hicimos, pues, ¿no? Porque está aquí. Ujú. Ya.
Vamos a avanzar entonces un poquito más. Bien, si revisamos el caso de la acentuación regular, general, ¿no? Vamos a identificar que también existe una acentuación gráfica para los llamados monosílabos. En realidad, los monosílabos como tal, como regla general, los monosílabos no llevan tilde, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a una palabra monosilábica, de forma general, vamos a decir que los monosílabos no llevan tilde. Así, de forma general. Pero existe excepción. ¿Y cuál sería la excepción? De que las palabras monosilábicas, es decir, que tienen una sola sílaba, van a llevar una tilde especial llamada tilde diacrítica, que veremos en algunos casos más adelante. ¿Ok? Pero de forma general, las palabras monosilábicas no llevan tilde. A ver qué dice acá. Los monosílabos son las palabras que están formadas por una sílaba, ya. Estos se escriben sin tilde, correcto, como ve, vi, vio, pie, bien, huí, fue, fui, di, dio, seis, pez, fe, ti, pan, mes, guión, truán. Ya, entonces tenemos acá todos monosílabos que no llevan tilde. Ahora, hay que tener cuidado porque, Jesús. Miren, por ejemplo, acá la palabra guión, ¿no? Maneja ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque a veces quizá uno puede pensar que es un triptongo de repente. Pero hay un detalle. Por ejemplo, aquí reconocer que la U no suena. Y si no suena, no la contabilizo como secuencia vocálica. No la puedo pronunciar. ¿Por qué? Porque aquí la U forma parte de la G. Es un llamado dígrafo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a observar en secuencia vocálica? Solamente la I y la O. Y si observo la I y la O, diré pues que constituyen un llamado diptongo. Ahí hay un diptongo. Y si lo que tengo es un diptongo rodeado de dos consonantes, la GU y la N, entonces reconoceré que la palabra guión es un monosílabo. ¿Se da cuenta? Si analizamos la palabra truán, no es truán, sino truán, diremos que hay una vocal cerrada al lado de una vocal abierta, donde la mayor fuerza de voz está en la vocal abierta. Y eso me va a dar un diptongo. La H en medio de dos vocales es como si no estuviera, así es que no impide la formación de diptongo, tal como lo hace la U con la A. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un diptongo y rodeado de consonante, consonante, voy a tener ¿qué cosa? Un monosílabo, que voy a tener una sola sílaba, tal cual. Entonces sí es cierto que en todas estas palabras evidenciamos la presencia de una sola sílaba y los monosílabos, según la regla general, pues no llevan tilde. Y recuerde este ti, porque muchas veces en examen viene el ti y no sé por qué existe la tendencia que le coloquemos la tilde. A veces uno ve la tilde y le dan ganas de poner la tilde y muchos lo hacen, ¿ah? Pero hay que tener en cuenta que es un monosílabo. Ahora, nosotros hemos visto también monosílabos que llevan tilde. ¿Cuál es la diferencia de los otros con estos? Que los otros tienen más de un significado. En cambio, estos de acá tienen uno solo. Ti es de pronombre, ¿sí? Fe de sustantivo, ¿no? Di de flexión de verbo, dio de flexión de verbo. Solo tienen un valor significativo. Pero existen otros que tienen más valores. Por ejemplo, si tenemos el de. Si tenemos el de y nos preguntan, ¿lleva tilde? Uno tendría que decir depende. ¿Por qué depende? Porque si me están haciendo el de referencia a verbo, entonces sí lleva tilde. Pero si están hablando del de como preposición, entonces voy a decir que no lleva tilde. Por eso es que la palabra de llevará tilde, pero dependiendo del contexto. Se funciona como verbo, del verbo dar, de lo mejor de sí, de todo, ¿no? Entonces sí llevará tilde. Pero si es la preposición de el hijo de Pedro,
¿no? Entonces no va a llevar porque funciona como preposición. Entonces existirán monosílabos que llevarán tilde, una tilde especial llamada diacrítica, pero va a depender de qué, del contexto de la palabra. Entonces, así como hay monosílabos que no llevan, van a haber monosílabos que sí llevan la llamada tilde especial o tilde diacrítica. ¿Ya? Ahora vamos a ver, por aquí deben estar. Tildación diacrítica aquí, mira. Dice, se llama tilde diacrítica al acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica forma, como el caso de, ¿no? Pero que pertenecen a categorías lexicales diferentes. En un caso verbo y en un caso preposición, como estábamos viendo el caso del de. Dice, estas se oponen entre sí por ser una de ellas tónica y la otra átona. La mayoría de las palabras que se escriben con tilde diacrítica son monosílabos. Cuando dice la mayoría de palabras, quiere decir que no todas, ¿se dan cuenta? Dice la mayoría de palabras con tilde diacrítica son palabras monosílabicas. ¿Qué quiere decir? Que existen otras que no, por ejemplo. Y solo unas cuantas polisílabas o polisilábicas que sí llevan. ¿Dónde encontramos las polisilábicas que llevan tilde diacrítica? Por ejemplo, los interrogativos y los exclamativos. Si usted recuerda, tenemos estas expresiones, ¿no? Qué, quién, cuál, cómo, dónde, etcétera. Y entonces se dará cuenta que no son monosílabos. ¿Cuáles? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Dónde? Entonces, ¿qué son? Polisílabas. Entonces, la sílaba tónica no es exclusividad de las palabras monosilábicas, porque estamos viendo que las polisilábicas también pueden llevar tilde diacrítica. Entonces, ¿cómo entendemos la tilde diacrítica? Entendemos que la tilde diacrítica se coloca en expresiones, generalmente monosílabos, pero no siempre, que cumplen más de una función. Y en este caso, cuáles, quiénes, cómo, dónde, qué, quizás generalmente lo vemos como función de interrogativos exclamativos, pero también tienen otros usos. Por ejemplo, hay uno que es muy popular, que es el qué, ¿no? Y el que llevará tilde si es que funciona como interrogativo, llevará tilde si es que funciona como exclamativo, pero también tenemos un que no lleva tilde. ¿Y como qué puede funcionar? Bueno, puede funcionar como una conjunción, puede funcionar como un relativo, y entonces veremos que hay otros usos. Por ejemplo, si yo digo, no sé, ¿por qué se fue? ¿No? Listo. Pronombre interrogativo, tilde. ¿Cuál sería la contraparte? Si yo digo, por ejemplo, Luis dice que no viajará. Observo aquí un qué. Y ese que no lleva tilde, claro, nunca lo hemos visto con tilde. ¿Por qué? Porque es otro uso. Por ejemplo, ¿qué uso tiene acá? Bueno, si quisiéramos darle nombre, sería pues llamarla por su denominación gramatical, conjunción completiva. ¿Ya está? ¿Se dan cuenta? Si digo, por ejemplo, otra expresión, no sé, qué lindo gatito, qué lindo. Podríamos tener otro ejemplo donde el que no lleva. Si decimos de repente, "Mm, la casa que compré está linda". Y veo que aquí hay otro que no lleva tilde. Y si quisiéramos darle una denominación gramatical específica, diríamos que este que hace alusión a la palabra casa, sustantivo. Diríamos que este que está dentro de una frase nominal. Diríamos que este que encabeza el llamado MI. Y entonces ese que, en ese contexto, en esas circunstancias, es
un pronombre. ¿De qué tipo? Un pronombre que hace referencia a la palabra casa, que encabeza el MI. ¿Se dan cuenta? Y es un pronombre relativo. Entonces, estas expresiones que, quién, cómo, dónde, cuándo, etcétera, van a llevar tilde solamente, bueno, solamente no es un decir, en realidad tiene muchas formas, pero digamos que van a llevar tilde cuando funcionen como partículas interrogativas o como partículas exclamativas. Cualquier otro uso no va a llevar, como conjunciones, como relativos. ¿Ok? Entonces, la tilde diacrítica no es exclusividad de los monosílabos, en realidad es donde frecuentemente se utiliza, pero también tiene el uso en palabras polisilábicas, ¿no? Donde identificaremos que bajo circunstancias de pregunta o exclamación van a llevar tilde y en otros usos no. Ahora, un detalle más antes de pasar esta parte. Miren, si yo reconozco que las expresiones interrogativas van entre paréntesis, entre signos de interrogación, o las expresiones exclamativas entre signos de admiración, hay que tener en cuenta que las preguntas y las exclamaciones no siempre van entre signos. ¿Por qué? Porque estas de aquí se denominan oraciones interrogativas directas, oraciones exclamativas directas, pero existen las indirectas, sin signos. Pero siempre que refiere a una exclamación o siempre que refiere a una interrogación, debe llevar tilde diacrítica. Por ejemplo, dime, vamos a ver acá, ¿dónde vive? Si yo tengo esta expresión, dime dónde vive, es una expresión que no lleva tilde. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay una pregunta que está acá, ¿dónde vive? Está encabezado por un verbo llamado de información. Y entonces cuando esto sucede, cuando una pregunta está encabezada por un verbo de información, está construyendo una oración interrogativa indirecta que no lleva signos, pero sigue siendo una pregunta, solo que de forma indirecta. Dime dónde vive para ir a acosarlo. Dime dónde vive. ¿No? Para ir a visitarlo. Dime dónde vive. Entonces, hay una pregunta, pero está planteada de forma indirecta con un verbo transitivo previo. ¿Lleva tilde el dónde? Sí. ¿Por qué? Porque sigue siendo una pregunta, a pesar de que no tiene signos de interrogación. ¿Se dan cuenta? Pero la construcción lo que nos dice es que hay una pregunta. ¿Ya? Entonces, siempre que usted vea una pregunta o una exclamación, más allá que tenga signos o no tenga, identificará la tilde como parte de pronombre interrogativo o exclamativo. ¿Ya? Muy jóvenes, lo siento que me fui por otro lado, pero ya, estamos ahí. A ver, vamos a ver acá. Nos habíamos saltado una diapositiva aquí que decía, vamos a ver, acentuación gráfica de las palabras con hiato acentual. Ya, las palabras que contienen hiato acentual, es decir, una vocal cerrada tónica y una vocal abierta átona, o viceversa, siempre llevan tilde al margen de las reglas generales. ¿Qué cosa quiere decir en español? Que las reglas generales funcionan para todo, para las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, y las reglas se cumplen, las reglas que hemos visto. Eso de que termina en N, en S, en vocal, eso de que termina en grupo consonántico, en Y, etcétera, ¿no? Entonces, las reglas generales se aplican para todas las clases de palabras, para todas las secuencias vocálicas, sean diptongos, triptongos, hiatos, pero existe una circunstancia que no se ciñe a la norma y corresponde al llamado hiato acentual. El hiato acentual, que viene a ser justamente una vocal cerrada con una vocal abierta, donde la cerrada lleva la mayor fuerza de voz, no le hace caso a la norma. No existe la norma, no existe, ¿no?
Por eso es que, por ejemplo, la palabra, vamos a escribirlo por aquí. Aquí. María, ¿no? Lleva tilde. Si usted de repente se llama María y nunca ha sido consciente de ello, si hace una segmentación silábica, ¿no? Ortográfica, tendríamos Ma-ri-a. Y se identifica que es una palabra grave. Y por ser palabra grave, no debería llevar tilde, ¿cierto? Por ser una palabra grave, no debería llevar tilde. Sin embargo, María lleva tilde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una vocal cerrada con una abierta que genera hiato acentual. El hiato acentual no le importa si es grave, si es esdrújula, si es aguda, si termina en N en ese vocal, no le interesa. El hiato acentual es la oveja negra de la tildación. No le interesa la norma. ¿No has visto esos comerciales del helado Donofrio sin parar, donde salió una ovejita negra que le echaban la culpa de todo? Ya. La oveja negra de la tildación es el hiato acentual. ¿Listo? Cuando usted vea una vocal cerrada tónica con una abierta, automáticamente va a hacer dos cosas. Separarlo en sílabas diferentes y colocar la tilde sobre la vocal cerrada. Eso es algo automático, sin reflexionar si es aguda, grave, esdrújula, no interesa. Si termina en N, en S, no interesa. Usted le pone la tilde y separa en dos sílabas diferentes. ¿Ok? Como en el caso de Saúl, sofreír, maíz, cafeína, utopía, oír, veíamos, vehículo, reíamos, lucíaselo, sugeríaselo. Automáticamente se separa y se coloca la tilde. Lo demás no importa. Ahora, si usted observa aquí, mire, reíamos. La E con la I. ¿Qué tenemos? Un hiato acentual. La I con la A. ¿Qué tenemos? Otro hiato acentual. Señorita, ¿se puede contabilizar así? Claro que sí, se puede contabilizar. Están en sílabas diferentes, ¿se da cuenta? La E con la I, separado. La I con la A, separado. ¿Qué tenemos? Dos hiatos acentuales. ¿Se da cuenta? Lo mismo para vehículo. Vamos a identificar qué cosa. Un hiato acentual. Veíamos. Uno por acá, otro por acá. Dos hiatos acentuales. ¿Ya? Entonces, cuando veamos una vocal cerrada tildada al lado, o con mayor fuerza de voz, al lado de una vocal abierta, vamos a encontrar hiato acentual. Ahora, si hay otra vocal abierta al otro lado, vamos a encontrar dos hiatos acentuales. Dos. ¿Ok? Tal como se observa ahí. Dos. Hay que tener cuidado porque a veces nos vienen así y nosotros solamente observamos y decimos hay uno, pero en realidad hay dos. Miren aquí. ¿Ya? Salió un compañero suyo, está con su audio. Vamos a bajarle el volumen. A ver, ¿dónde está? ¿Quién es el incauto? Uy, Dios mío, estoy sin mi cámara, Jesús, no lo voy a prender. Uy, no puedo bajar, no puedo bajar. Ya, bueno, no lo puedo ver. Por aquí debe estar, vamos a ver. Ya, mientras, ¿ya? Cualquier cosita, ya saben, prender su audio nomás, sino que ahorita por ahora, por esas circunstancias, se ha bajado el audio, ¿ya? A ver, listo. Entonces, vamos a identificar que en el caso de tilde, ¿no? En el caso de tildación, tenemos estas circunstancias
muy especiales, ¿no? En el caso del hiato acentual, que no se rige la norma, que no le importa nada, que no le interesa la regla, pero ojo, solo es el hiato acentual, no es el hiato simple, ¿ah? ¿Por qué? Porque existen esas palabras como, por ejemplo, si tenemos la palabra, vamos a escribirlo por aquí arribita, chiita, ¿no? Ahora estaba en la mañana en clases sus compañeros colocaban la tilde, ¿ah? Porque veían chiita y uno decía, no, 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 vamos a poner acá, chiita va así, chiita. Y está bien identificar la mayor fuerza de voz, que sería esta de acá, aquí. ¿Por qué? Porque es una palabra grave, correcto. Pero justamente eso, si es una palabra grave y termina en vocal, no debe llevar tilde. ¿Se dan cuenta? Es una palabra grave, chiita, mayor fuerza de voz en la segunda I. Es grave, ¿cierto? Según regla no lleva. Profesor, pero que hay una I, hay un hiato. Sí, hay un hiato, pero es, ¿qué cosa? Un hiato simple. El hiato simple se rige por la norma. El reto simple tiene que ver si es aguda, si es grave, si termina en NS vocal. Lo único que está exento de la norma es el hiato acentual. Ojo ahí, ¿ya? El hiato acentual. El hiato simple no, el hiato simple se rige a la norma. ¿Ok? Vamos a ver por acá, ya. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Uy, Dios mío, muchísimos, muchos garabatos. Ya. Es Sí, en una consulta, en la palabra oíais, ¿qué fenómenos vocálicos se encuentran? ¿qué palabra? ¿Cómo? Oíais. Está en el Oíais. chat, está en el chat. Está en el chat. Ay, a ver, vamos a ver aquí el chat. A ver. Oíais. Ya, muy bien. Vemos una, dos, tres vocales, ¿cierto? Ahí. Oíais. No puede ser un triptongo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la del centro debería ser abierta y no es abierto, ¿no? Ahora, si lo separamos en sílabas, que siempre nos va a ayudar mucho a hacer la segmentación silábica. Miren, por ejemplo, si separamos oíais, sería o, esperen, el guión acá, ya, o, y, oh Jesús, no encuentro la tilde, a ver, vamos a ver, o, y, nada. Disculpen, en mi teclado es nuevo, jóvenes, así que no puedo, ya. ¿Dónde está la tilde? Tampoco. A ver ahí, tampoco. Ya, bueno, imaginemos que está la tilde, no la puedo escribir ahora por cuestiones técnicas. Ya. O y, ¿cierto? Y luego viene ais. Sería así, el silabeo. Oí ais. A ver, lo vamos a escribir aquí, ¿ya? Oíais. ¿Qué sucede? Ajá, muy bien, muchas gracias. Oíais. Lo que pasa es que si identificamos, la mayor fuerza de voz está en la I. Entonces, la O con la I nos va a dar un hiato. Escribo Jesús, ya. La O con la I nos va a dar un hiato acentual, ¿cierto? Por un lado. Y luego la I con la A de la derecha nos va a dar otro hiato acentual. Y luego la A con la I de ais nos va a dar un diptongo. O sea, si nos preguntan qué secuencias vocálicas hay en esa expresión oíais, diríamos dos hiatos acentuales, la O con la I con la A y un diptongo que sería ais, tal como lo vemos en el silabeo, que construyen una misma sílaba. Entonces ahí habrían digamos que tres secuencias vocálicas, ¿no? Tres clasificaciones vocálicas, dos hiatos acentuales y un diptongo, por ejemplo, en esa palabra. ¿Ok? Muchas gracias, Miss. No hay de qué, no hay de qué, sino que a veces cuando uno ve las palabras dice, oh, no pueden haber tantas cosas, pero en realidad sí las hay. Y uno va a poder trabajarlo
de forma más certera haciendo el silabeo ortográfico. Porque si usted no hace el silabeo ortográfico, se va a confundir, o sea, va a mirar y dice, no, pero acá hay un esto, hay el otro, pero no. Haga silabeo ortográfico, siempre. Sepárelo en sílabas y ahí se va a ver con mayor claridad. Ahí va a poder ver cómo conjugan, por ejemplo, igual esta palabra que siempre viene en el examen que les comento, Isaías, ¿no? Entonces tengo Isaí, Isaías, ¿no? Entonces de repente uno lo ve así y dice, ah, ya, un yato. Y dice, ¿qué? Pero el yato, no, pero si lo silabea, dice, y, sa, y, as. Cuando usted hace el silabeo ortográfico, lo va a ver con claridad, porque va a decir la A con la I, un hiato acentual, y la I con la A, otro hiato acentual. Y en esta palabra Isaías, que viene mucho en examen, encontraré dos hiatos acentuales. ¿Se da cuenta? Siempre. El silabeo ortográfico nos va a ayudar muchísimo para describir las secuencias vocálicas. ¿Ok? ¿Dónde está? Ya, siguiente, vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a continuar con este aspecto de tildación diacrítica, donde hemos identificado que las tildes diacríticas se van a utilizar prioritariamente en los monosílabos que tienen doble uso, como por ejemplo aquí, el monosílabo el puede ser pronombre o puede ser determinante. Pronombre, miren, su nombre lo dice, ¿ah? Pronombre, reemplaza al nombre. Cuando usted vea pronombre, recuerde que es una categoría gramatical, que lo que hace es reemplazar al nombre. Entonces, él presentó su tesis, él reemplaza un nombre, reemplaza una persona, ¿reemplaza a quién? A Juan. Juan presentó su tesis. ¿Qué cosa es un pronombre? Una categoría gramatical que tiene una finalidad específica y es reemplazar al nombre, al sustantivo, a la persona, al animal, a la cosa. Reemplaza al sustantivo. Entonces, en vez de decir él presentó su tesis, podría decir Juan presentó su tesis. Y entonces, ¿él qué cosa hace? Reemplaza a Juan. ¿Se dan cuenta? Cuando funciona como pronombre, él lleva tilde. Cuando funciona como determinante, no lleva. ¿Cómo es un determinante? Un determinante quiere decir, si observan aquí, el ensayo, todo esto es una frase nominal. Y en la frase nominal, ¿qué cosa hay? Un núcleo sustantivo, que en este caso es la palabra ensayo. Ese es el núcleo sustantivo. ¿Y él qué es lo que hace al núcleo? Lo acompaña. A eso se le llama modificador directo. Entonces, este él que acompaña a ensayo es el modificador directo de ese sustantivo. Y dentro de los modificadores directos vamos a encontrar dos categorías gramaticales, los llamados determinantes y los llamados adjetivos. Ahora, no es un adjetivo, sino lo que es un determinante, porque dentro de los determinantes, cuando veamos los determinantes, vamos a encontrar a los artículos, a los demostrativos, a los posesivos, a los cuantificadores. Entonces, él viene a ser un determinante de tipo artículo. ¿Ok? Entonces, cuando la palabra él funcione como determinante, es decir, como acompañante del sustantivo, no va a llevar tilde. ¿Listo? Sucede lo mismo para el tú. Cuando es pronombre, tú debes cumplir tu meta, lleva tilde. Y en cambio, cuando tú funcione como acompañante, como determinante del sustantivo, no va a llevar. El determinante siempre va a estar al lado del elemento al cual acompaña. Este tú determinante, ¿a quién acompaña? Al sustantivo separata. ¿Se dan cuenta? El determinante está haciendo eso. Su nombre lo dice, determinar. En realidad se dice que es un actualizador de sustantivo. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos por acá en tilde crítica? Tenemos al mí, misma circunstancia, cuando es pronombre, tilde, cuando es determinante, no lleva. Reconocemos que es determinante. Miren aquí, este mí
acompaña ¿qué? A sustantivo profesor. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo más no lleva tilde? Cuando refiere a la nota musical. Mi menor, por ejemplo. ¿Listo? Ahora, la partícula sí tiene mayor cantidad de usos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 usos. Es uno de los monosílabos con mayor cantidad de usos. Y van a existir 3 circunstancias donde el sí va a llevar tilde. Y 2 circunstancias donde el sí no va a llevar tilde. En el primer caso me dicen que es cuando funciona como pronombre personal. En el segundo caso me dice que es cuando funciona como adverbio de afirmación. Y en el tercer caso, que sí lleva tilde, es cuando funciona como sustantivo. ¿Ya está? Cada uno tiene una característica especial. Miren, pronombre personal. ¿Qué hace? Pronombre. Reemplaza a la persona. Elvira piensa en sí misma. ¿En quién? En Elvira, ¿no? En sí misma. ¿Se da cuenta? Adverbio de afirmación. Sí, coma, me agrada el curso. Ese sí, ¿qué está dando? Una afirmación. Es un adverbio. Y tercero, cuando funciona como sustantivo. Ay, ya, pero yo cómo voy a saber que funciona como sustantivo, me confundo. Ya, yo también me confundo. Miren, si usted observa esta estructura, el sí, ahí hay un elemento delatador y es este el. Cuando funciona como sustantivo, siempre va a tener un acompañante, siempre va a tener un determinante. Este él, ¿se dan cuenta? Le dio el sí, ganó el sí, nos dio el sí. El sustantivo funciona porque va a ser el núcleo de la frase nominal y va a estar acompañado y modificado de forma directa por un determinante, que lo que hace al sí, ¿qué cosa es? Se dice que es algo así como nominalizarlo. Es decir, como el sí suele ser un adverbio, si yo le coloco el, obligo a que ese adverbio funcione en este contexto de el sí como el núcleo de la frase nominal. Lo obligo a que funcione como un sustantivo. Por eso se dice que es un proceso de nominalización o se dice que el sí ha sido nominalizado, es decir, convertido en un nombre. ¿Ya? Entonces, de todas, quizás la más fácil va a ser el sustantivo, aunque parezca el más complejo. ¿Por qué? Porque está acompañado de un determinante. ¿Se dan cuenta? Es el más fácil de identificar. ¿Ok? ¿Cuándo es que el sí no lleva tilde? Cuando funciona como conjunción. Si te esfuerzas, cumplirás tu sueño. Condición. Es una conjunción condicional. Y bueno, cuando refiere a nota musical, así como el mi, tampoco va a llevar tilde. ¿Ya está? Pero si te recuerdas estas tres, entonces cualquier otro uso no lleva. Recuerda estas tres. Pronombre personal, adverbio de afirmación, sustantivo. Recuerda esas tres que sí lleva. Cualquier otro uso no lleva. ¿Ok? ¿Qué tenemos por acá? Ah, ya. Tildación diacrítica de partículas como de, ¿cierto? Este es uno de las partículas más usadas, también este monosílabo, el de. ¿Por qué? ¿Cuándo es que va a llevar tilde? Cuando funcione como flexión del verbo dar. De más de sí. De más dinero. De más bonificación. Flexión del verbo dar. ¿Cuándo es que no lleva? Cuando funciona como preposición. Proviene de Piura. Hijo de Pedro. Anillo de oro. Y cuando hace alusión a la letra. Mi apellido empieza con D. Letra D. En estos dos casos no lleva. Lo mismo para la partícula SE. ¿Cuándo es que sí lleva? Cuando es una flexión de verbo. ¿De qué verbo? Del verbo ser y del verbo saber.
sé más responsable. ¿De qué? Del verbo ser. Sé del verbo ser más responsable. Y luego dice, sé la respuesta, pero ya no es del verbo ser, sino es del verbo saber. No importa de qué verbo, cuando el sé reemplace a un verbo, tenga el valor de la conjugación de un verbo, usted le coloca la tilde. Cualquier otro uso no lleva. ¿Y cuál es el otro uso? Pronombre. Cuando dice, por ejemplo, te lo diré, no lleva. Funciona como qué? Pronombre. ¿Al lado de qué? Muchas veces de otro pronombre. ¿Y qué función tiene? En este caso, por ejemplo, objeto indirecto. ¿Al lado de qué? Del objeto directo. ¿Por qué tiene qué cosa? Un verbo transitivo. ¿Se da cuenta? Se debe leer más. Van a haber circunstancias de pronombre que no tienen un valor específico tampoco, pero en otros sí. Pero eso no le importa. A usted le importa qué. ¿Cuándo lleva tilde? Cuando refiere a flexión verbal. Cualquier otro caso no lleva. ¿Ok? Y bueno, la partícula T nos dice que, en este caso, diferente a todos los demás, el T va a llevar tilde cuando funcione como sustantivo. Le sirvió el té sin azúcar. Ese té, de la plantita, del té, del filtrante, del té, ese té. Cuando refiere al té, ese té, la infusión, sí lleva tilde. Cualquier otro caso no lleva. ¿Cuáles son los otros casos? Pronombre, sustantivo. Te lo diré. Te lo compraré. Te prometo más dedicación. Y cuando funciona como letra, borró una T. Así como borró una D, borró una T. ¿Ok? Dentro de tildación de crítica vamos a encontrar estos diversos casos, como estamos viendo, ¿no? El, tú, mi, sí, de, se, te. Y en el caso del más, suele venir también. Y vamos a tener que el caso del más llevará tilde cuando refiera que al adverbio. Más rápido, más lento, más en caso de cantidad, ¿no? Sustantivo, cuando refiere a qué? Al signo. No te olvides del signo más. Ese signo, este signo más, ¿ok? ¿Cuándo es que no lleva? Cuando funciona como una conjunción. Cuando funciona como un equivalente de la conjunción adversativa, pero. Salí temprano, más, pero llegué tarde a clases. ¿Ok? Ese más equivale a un pero. Ahora, señorita, pero yo cómo me doy cuenta, me confundo. Mire, lo puede sacar por otra cosa también. ¿Por qué? Porque el pero en una conjunción adversativa, como conjunción adversativa, va a estar siempre después de una coma. Entonces, este más que equivale al pero va a estar después de una coma. Porque la conjunción adversativa, ¿qué es lo que hace? Enlaza dos ideas, suele ser, enlaza dos ideas, donde existe una aparente contradicción. Mire, salí temprano. Si salgo temprano, se supone que debo llegar temprano. O sea, cuando yo salgo temprano, me voy temprano por Colonial Universitaria y llego a la Presa San Marcos, salgo temprano. Debo llegar, si salgo a las 7 de mi casa y la clase empieza a las 8, debo llegar temprano, una hora. Yo vivo a, ¿qué? 15 minutos. Pero una contradicción. Llegué tarde a clases. Entonces yo salí temprano, debí llegar temprano, pero acá hay una contradicción. Llegué tarde a clases. Esa contradicción se da porque existe una razón que no se dice aquí. ¿Cuál es la razón? No sé, pues, había un carro malogrado en universitaria, de repente me fui caminando, salí temprano, pero me fui caminando y por eso llegué tarde, pues, ¿no? Salí, me olvidé el pasaje, tuve que regresar a mi casa, ¿no? Entonces, salí temprano, pero, y usted ya sabe, coma, sin tilde. Llegué
tarde a clase. Entonces, la conjunción adversativa establece una aparente contradicción entre la proposición 1 y la proposición 2. En esas circunstancias, el más no lleva tilde. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Aún. Muy bien. Esta expresión aún, esta palabra aún, dice, el adverbio aún puede pronunciarse en español como una palabra tónica, es decir, con hiato, o como una palabra átona, quiere decir con diptongo. Entonces podría decir aún o puedo decir aún, pero suele leerse como aún generalmente, ¿ah? Pero digamos que tiene esa posibilidad. Ahora, cuando tiene la tilde, cuando se constituye un hiato, porque usted ve que la vocal cerrada lleva tilde, ¿qué cosa es? Hiato, tiene el valor de todavía. Tiene el valor de la palabra todavía. ¿Ok? Dice, aún extraño el lugar donde nací. Es decir, todavía extraño el lugar donde nací. Aún extraño a mi ex. ¿Qué quiere decir? Todavía extraño a mi ex. Entonces, cuando el aún tiene valor de todavía, es ese aún con tilde. Cuando el aún sin tilde se va a utilizar, tiene un valor de tipo incluso. Bueno, es átono, se escribe sin tilde y equivale a un valor de incluso. Por ejemplo, acá que dice, aún lejos del salón, escucharás mi nombre. Incluso lejos del salón, escucharás mi nombre. Tiene un valor inclusivo ponderativo y se utiliza con el sentido de hasta, incluso o también. Y acá cuando dice, tiene valor concesivo en oraciones que admiten paráfrasis con aunque o a pesar de, tanto en la locución conjuntiva, aun cuando, como seguido de gerundio o participio, un adverbio o un grupo preposicional. Ejemplo, aun cuando lleva, iremos a la playa. En este caso, la palabra aún es equivalente a decir, ¿dónde está? Aunque. ¿Se da cuenta? Esta palabra aún es equivalente al aunque. Aunque, o bueno, a pesar de que, ¿no? Una locución. Cualquiera de las dos. Pero ¿qué valor tiene? Un valor concesivo. Cuando existe el valor de una concesión, va a ser el aún sin tilde. ¿Qué quiere decir un valor concesivo? Es cuando se presenta una obstrucción, pero una obstrucción superable. Es como decir, aunque mi mamá no quiera, me casaré. Entonces, ese aunque se supone que presenta una obstrucción. ¿Qué es? Mi mamá no quiere que me case. Aunque mi mamá no quiera, hay una obstrucción. Esa es la obstrucción. Pero para mí es superable. Porque a pesar de eso, lo voy a hacer. Entonces, aunque mi mamá no quiera, me casaré. El aunque tiene ese valor concesivo donde se presenta una obstrucción, sin embargo, igual se supera. Aun cuando llueva, se dan cuenta, la obstrucción, aun cuando llueva, aunque llueva, superaremos eso. ¿Por qué? Porque igual iremos a la playa, ¿no? Entonces, en estas dos circunstancias, el aún no va a llevar tilde, ¿ok? ¿Cuándo es que sí lleva? ¿Qué es lo más frecuente para nosotros? El equivalente a todavía, ¿sí? Cuando equivale a todavía, ¿sí? Todavía, cuando equivale a todavía, es cuando vamos a colocarle el aún con tilde. ¿Listo? Ya está. Vamos a ver si tenemos más. Creo que ya no tenemos más. Ah, sí, sí, hay más monosílabos. Sí hay. A ver, vamos a saltarnos eso un poquito para avanzar. Ya.
Miren, aquí. Si bien es cierto, hasta ahora hemos revisado que la gran mayoría son monosílabos, excepto aún cuando lleva tilde en la U, existen estos elementos polisilábicos que van a llevar tilde dependiendo de cuándo es que van a llevar tilde. Cuando tienen valor interrogativo y valor exclamativo. Ah, ya me acordé, esto lo vimos hace un momentito, ¿no? Ya. Los pronombres interrogativos y exclamativos como qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuánto, etcétera, van a llevar tilde bajo estas circunstancias, interrogativos o exclamativos. ¿Cuándo te gradúas o cuándo te graduarás? ¡Qué calor! No sé cuándo te graduarás. Es espectacular, cuánta belleza, exclamativo. Lo que importa ahora es cuándo y el dónde. ¿Se dan cuenta? Entonces, las expresiones interrogativas y las expresiones exclamativas van a ser aquellas que van a llevar la tilde en estas palabras, en su mayoría polisilábicas, como el cómo, cuándo, dónde, quién. Y también hay monosílabos como el qué y como el cuál. Pero se dan cuenta que también hay palabras polisilábicas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? La tilde diacrítica, ¿cuándo se va a colocar? Cuando tengan valor de interrogativos y exclamativos. Cualquier otro uso no van a llevar tilde, como lo estuvimos viendo hace un momento, relativos y conjunciones. Relativo, por ejemplo, dice, es la obra que se vendió en este mes. Si usted observa, la obra que se vendió, ¿cierto? Es qué cosa, la obra que se vendió en este mes, este que hace alusión a la palabra obra. ¿Qué cosa es? Un relativo. El que es un pronombre relativo de la palabra obra. Dice acá, cuando llegó Luisa, todos se alegraron. Cuando llegó Luisa, si no se dan cuenta, bueno, veremos más adelante, es un circunstancial de tiempo. Es una proposición subordinada adverbial temporal. Y el encabezamiento tiene esta partícula relativa. ¿Cuándo? ¿Relativa a qué? Al tiempo. ¿Qué involucra qué cosa? En ese momento. No lleva tilde, porque no es pregunta, porque no es exclamación. No, ¿qué cosa es? Relativo. ¿Se da cuenta? Tiene que ir de visita. Ese tiene que, conjunción completiva. ¿Se da cuenta? Quien ingrese primero será el ganador. Entonces, cuando observemos estos usos que no sean interrogativos y que no sean exclamativos, no van a llevar tilde. ¿Ok? No van a llevar tilde. ¿Y esta tilde que llevan los interrogativos y exclamativos, cómo se llama? Tilde diacrítica. Tal cual. Tilde diacrítica. Para estas partículas interrogativas o exclamativas. ¿Ok? Ay, Dios mío, déjenme ver la hora. Oh, Jesús. A ver. Nos queda. Ay, déjame ver la hora. De que nos tiempo demasiado. 5:25. Ah, ya. Tenemos 15 minutos, ya. Listo. Ahora vamos a ver qué más tenemos por acá. Yo creo que ahí ya. Y los ejercicios de aplicación. Ya, vamos a ver entonces los ejercicios. Ya terminamos esta parte de tilde diacrítica. Todas las consideraciones que más o menos debemos tener en cuenta. ¿Ya? Vamos a colocar la tilde. Dice, escriba la tilde en las palabras que las requiera. Vamos a escribir juntos las tildes que las palabras requieren.
Vamos a revisarlo juntos, ¿ya? En el primer caso dice, que todo sea felicidad en tu hogar, estimada Úrsula, ¿no? Que todo sea felicidad en tu hogar, estimada Úrsula. Si nos damos cuenta, la mayor fuerza de voz no va a iniciar aquí cuando decimos, qué lindo. No, no, no. Aquí es que todo sea felicidad en tu hogar. No lleva mayor fuerza de voz al inicio, por lo que a pesar de estar en signos de exclamación, no va a llevar tilde. ¿Mm? Vamos a identificar entonces aquí mayor fuerza de voz. Todo sea felicidad en tu hogar, estimada Úrsula. Aquí ya está. No supimos quién realizó esta investigación policial. Vamos a ver acá. No supimos quién. Si observamos aquí, saber es un verbo que pide información. Y lo que viene va a ser la pregunta. ¿Quién realizó esta investigación policial? Y si esto de acá que viene es una pregunta, el quién es un pronombre interrogativo, por lo que necesita llevar tilde. ¿Por qué? Porque es una pregunta. Ahora, no lleva signos de interrogación porque no es una oración interrogativa directa, sino más bien sería una de tipo indirecta. ¿Ok? Entonces, a pesar de no tener signos, sigue siendo una pregunta, un cuestionamiento y va a mantener esta tilde en la expresión interrogativa. Ahora acá dice, nadie sabe hasta cuándo permanecerá recluido. De la misma forma, sabe, verbo de información, así como supimos, sabe, verbo saber, verbo que pide información. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que no sabe? ¿Dónde vive? ¿Cómo está? ¿Qué hace? ¿Hasta cuándo permanecerá recluido? ¿Se dan cuenta? Aquí está el cuestionamiento. ¿Y qué es lo que tiene el cuestionamiento? Una partícula interrogativa, que viene a ser ese cuándo. Y ahí también requiere tilde. Luego dice, la iglesia se halla donde nos indicó el sacerdote. Esta partícula donde no refiere a un cuestionamiento, sino más bien hace alusión a una ubicación. Entonces no funciona ni como partícula interrogativa ni como partícula exclamativa, sino funciona como una conjunción, y en este caso que encabeza la subordinada adverbial, se planteará como un relativo, ¿no? Entonces no cumple función que deba llevar tilde, por lo que no le vamos a colocar. Luego abajo dice, a ver, me explica qué tema debo estudiar para el examen, ¿no? Me explica qué tema. Aquí está la pregunta, ahí está el cuestionamiento. ¿Qué tema debo estudiar para el examen? Por lo que la palabra que plantea un cuestionamiento, lleva tilde. Luego dice, le dijo, dos puntos, comillas, mayúscula, oiga, amigo, ¿por qué estudiaste esa carrera? Aquí está la pregunta, ahí está el cuestionamiento. Lo que vamos a observar ahí dentro que está el por qué y con ese qué que lleva tilde. Luego dice, a ver, vamos a ver acá, esa joven tiene un no sé qué que me encanta. Esa joven tiene algo. ¿Qué es ese algo? Un no sé qué. Si observamos esta expresión, no sé qué, este sé es del verbo saber. No sé qué tiene, un no sé qué. Como es del verbo saber, ya sabemos que tilde diacrítica debe llevar la expresión tilde. No sé qué, ahí está el cuestionamiento. Entonces, el qué también busca llevar tilde. No sé qué, tiene un no sé de saber qué, cuestionamiento, que me encanta. ¿Listo? Entonces colocaremos ahí tilde para el sé y tilde para el primer que cumple función interrogativa de cuestionamiento.
¿Ya? Y por último, dice ahí, desconocen cómo vive, ni cuándo regresará del extranjero. Entonces, desconocen, si ustedes se dan cuenta, sería este verbo que pide información. Yo desconozco algo. ¿Qué desconozco? ¿Dónde vive? ¿Cómo está? ¿Qué hace? Entonces, plantea cuestionamientos. ¿Cuáles cuestionamientos? ¿Cómo vive? Plantea un cuestionamiento. ¿Cuándo regresará del extranjero? Y ante esos dos cuestionamientos, observamos que cada uno de ellos tiene una expresión interrogativa. Tenemos este cómo y tenemos este cuándo. Ahí están los dos cuestionamientos. Desconoce cómo vive, desconoce cuándo regresará. ¿Ok? Muy bien, a ver, vamos a ver, Dios mío, Jesús, la hora, 10:47:50, ya, todavía tenemos unos minutos, a ver, vamos a avanzar. Creo que hay una por aquí también. Ya, dice, escribe la tilde de los monosílabos. Ya, vamos a colocarle la tilde de los monosílabos. Dice ahí. Ni bien, vamos a ver acá, ni bien, monosílabos, ni bien él rinda su declaración, el abogado intervendrá con sus alegatos. Tenemos estos dos monosílabos en negritas resaltados y uno de ellos es el que va a llevar tilde, que equivale al pronombre. Este lleva tilde, ¿por qué? Por pronombre. El otro no, porque el otro, ¿qué cosa es? Determinante. Abajo, tu responsabilidad es estudiar en dicha institución. Tú debes aprovechar el tiempo. Tilde para tú. ¿Por qué? Porque aquí funciona como pronombre. En este caso no, porque funciona como determinante. ¿Determinante de qué? De tu responsabilidad. Ahí está el sustantivo. En mi trabajo demuestro todo lo que a mí me enseñaron en la universidad. Tilde para este mí que funciona como pronombre. El otro caso, mi trabajo, no lleva tilde porque funciona como qué, como determinante. ¿De qué? De sustantivo trabajo. Terminas el té y vas a mi oficina. Te quiero contar lo que sucedió en el trabajo. Recordemos que la partícula T lleva tilde cuando refiere a la infusión, cuando refiere y funciona como sustantivo. Es este T el que lleva tilde. ¿Ok? Lo voy a marcar como amarillito y ya está. Este también, este también. ¿Listo? T que aprovecha el tiempo, ya que se esfuerza mucho en sus estudios. C, ¿de qué? De verbo. Yo sé. Cuando lleva tilde, la partícula C cuando refiere al verbo. Si cumplo con todos mis deberes, me dirá que sí, podré visitar a mis amigos. Este sí lleva tilde. Adverbio, ya sabe que usted el sí lleva tilde cuando funciona bajo tres circunstancias. Sustantivo, adverbio, ¿cierto? Y, ¿qué más? Sustantivo, adverbio y pronombre. ¿Ok? Le dirá que sí. En este caso, la palabra sí es de adverbio. Los precios aumentan más cada día, más el gobierno lo niega, estimada Eva. Si usted recuerda, miren, este más está después de una coma y equivale a la conjunción pero. ¿Qué me recuerda ello? Que ese más no lleva tilde, sino el que lleva tilde es este de acá, por cantidad. ¿Ok? Y por último dice, ojalá me dé más dinero para donar a la iglesia del distrito del Agustino. Este de del verbo dar es el que va a llevar tilde. Recuerde que la partícula de que lleva tilde es la que hace alusión a la flexión del verbo dar. En este caso de no lleva porque funciona como la preposición. ¿Ok? Bien, jóvenes, hasta aquí llegamos. Voy a colocarles sus claves para que puedan realizar su práctica con calma y luego lo puedan cotejar. ¿Ya?
A ver, déjeme compartir. Uy, Jesús me iba a salir. Ay, Dios mío, ya. A ver, denme un segundito para compartir las claves y ya con eso terminamos. ¿Ok? Está. Otra vez. Ya está. Listo. Ahí tenemos sus claves. En el último caso que hablamos de las expresiones porque, en este caso, el porque, recordemos cuándo. Miren, por ejemplo, aquí, el porque junto con tilde cuando funciona como un sustantivo. Y recordemos que el sustantivo va a estar siempre acompañado de un determinante y va a decir el por qué. Ahí va a funcionar como sustantivo, acompañado de un elemento que haga que funcione como el núcleo de la frase nominal, es decir, que lo haya sustantivizado. El porque separado funciona como decir por el cual. Cuando equivale a decir el cual, ahí funciona como un relativo y no lleva tilde. El porque junto es valor de una conjunción causal. Cuando dicen, por ejemplo, está triste porque, conjunción causal, junto sin tilde, porque murió, oye mío, murió, vamos a poner acá, su mascota. Entonces, este porque junto es una conjunción causal. Se escribe junto sin tilde. Y bueno, este porque separado ya lo hemos revisado, que viene a ser justamente cuando se plantea una pregunta y ese que tiene un valor de tipo interrogativo. ¿Ok? Voy a tomar la foto, un segundito. Pues, ya estamos. Listo. Entonces, un segundito que voy a tomar una imagen, jóvenes. A ver. Coloco aquí los participantes. Subo el PPT. Acá. Ya está. Voy a mandar mi cámara por un segundito. Tomar la imagen, ¿ok? Sino que la luz está muy brillante, por eso no puedo tomar la imagen. Ya está. Listo. Muy bien, jóvenes, nos vemos la próxima semana, que nos va a tocar revisar lo que corresponde a ya la parte de gramática con fonología, morfología, y ahí vamos a revisar algunos Profesora, aspectos de tipo gramatical. Sí, ¿podría mostrar las claves otra vez, por favor? sí, sí, no se preocupe, ahorita lo voy a poner aquí. Ya está. Muy bien, jóvenes. Ya los dejo para que puedan tomar su descanso y continuar con sus clases y nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Ya saben, todo lo que hemos revisado, todo lo que hemos repasado está ahí en su mente, nada más. Cuando usted esté en el examen dando su prueba, solamente recuerde que todo está ahí adentro en su mente. Solamente que está un poquito desordenado ahí, pero está ahí adentro. ¿Ok? Listo, jóvenes. Un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, mis cuídese. Feliz Día de la Madre.